Buenas tardes, compañeros. Hoy abordaremos como tema de estudio las estrategias de investigación. En este caso, hablaremos acerca del estudio de casos. Este equipo de trabajo está conformado por mi compañero Johnny Osvaldo Beltrán y quien les habla, Estela Quiseno Benjumea. ¿Qué es el estudio de casos? El estudio de casos es una metodología de análisis individual o grupal cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones de fenómenos reales o simulados en una línea formativa experimental de investigación y o desarrollo de la personalidad humana o de cualquier otra realidad individualizada y única. Veamos otras definiciones. Según Cohen, si bien el investigador maneja variables para determinar su significación casual y el encuestador hace preguntas normalizadas a grandes y representativas muestras de individuos, por el contrario, el investigador del estudio de casos observa las características de una unidad individual, un niño, una pandilla, una escuela o una comunidad. Según Pérez López, no es más que la descripción de una situación real en la que se plantea o puede plantearse un cierto problema. Dice Andrés, es una forma de aprendizaje en el laboratorio para la información del profesional en todo ámbito de las ciencias humanas, en especial en el sector de las relaciones humanas. Y según Adelman, lo define como el estudio de una instancia de acción. ¿Para qué sirve el estudio de casos? Pues bien, el estudio de casos no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se puedan encontrar a cierto problema. También nos lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias. De esta manera se entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. En este caso vamos a estudiar el artículo La creatividad, un proceso cognitivo, pilar de la educación. Este artículo está documentado en la revista Estudios Pedagógicos, volumen 41, número 2 de 2015, de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Vamos a hacer un corto resumen acerca del artículo. Esta investigación busca caracterizar uno de los procesos cognitivos que dan lugar a la creatividad. Dicho estudio se basó en la propuesta de la Escuela de Texas desarrollada por los autores Finke, Ward y Anne Smith en 1996, quienes afirman que los procesos cognitivos creativos se dan en dos fases, la generativa y la exploratoria. El estudio fue cualitativo de tipo descriptivo y buscó caracterizar la transferencia analógica en los relatos de ficción escritos por los estudiantes de 7 y 8 años de edad participantes del estudio. El análisis permitió demostrar que la educación es el vehículo pertinente y adecuado para el desarrollo de la capacidad creadora de niños y niñas. Bien. Bueno, ahora damos paso a nuestro compañero Johnny Osvaldo Beltrán, quien nos va a hablar acerca del caso. Gracias, Estela, y continuando entonces voy a explicar cómo aplicamos nosotros esta investigación a través de un modelo llamado estudio de casos. Bueno, tenemos que empezar por que nuestra investigación lo que buscaba era caracterizar uno de los procesos cognitivos que dan lugar a la creatividad. En el rol de docentes, en el diario vivir, lo que siempre queremos generar en nuestros estudiantes, fuera de una investigación, es ser creativo en cada una de las cosas que ellos elaboran. Entonces, continuamos. Dicho estudio se basó en una propuesta en una escuela de Texas, desarrollada por los autores Finn, Ward y Smith en el 96, quienes afirman que los procesos cognitivos creativos se dan en dos fases, una generativa y otra exploratoria.
Bueno, el estudio fue cualitativo y de tipo descriptivo y buscó caracterizar las transferencias analógicas en los relatos de ficción. O sea, lo que hicieron estos señores fue coger unos relatos de ficción, ubicar al niño para que escribiera y a través de los relatos determinar qué tanta capacidad creativa tenía y esa creatividad de dónde venía. Tomaron como muestra niños de 7 y 8 años que participaban dentro del estudio. Luego el análisis les permitió demostrar que la educación es el vehículo pertinente y adecuado para desarrollar la capacidad creadora en niños y niñas. Por eso nosotros como licenciados y futuramente como especialistas debemos entender que precisamente es eso lo que debemos nosotros lograr en nuestras clases. Innovar. Que esa innovación lleve a un niño a ser más creativo, a ser más participativo. Continuando, vamos a dar unos conceptos que se tomaron ellos, también tomaron de otros autores lo que entendían por creatividad. Dentro de esto está la conceptualización de creatividad que fue abordada desde 6 modelos. Por este señor Stephen en el 99. Uno, el místico, el psicoanalítico, el pragmático, el psicométrico, el sociopersonal y el cognitivo. Estos enfatizan acerca de los aspectos relacionados con las dimensiones personales, socioculturales y cognitivas. O sea, cada modelo de estos tiene que ver con estos 3 ejes. Tomaron un modelo llamado Genoplog, que lo propusieron ellos, y en él es considerado como un potencial latente que todos los hombres tenemos un dominio y que ese puede manifestarse indistintamente en diferentes campos del conocimiento. Dichos autores afirman que el pensamiento creativo es la actividad humana para la resolución de problemas simples o complejos, y también que es un factor que dinamiza la evolución del hombre, ¿sí? Variables epistemológicas. Bueno, entonces tuvieron en cuenta lo siguiente: dentro de las variables para poder desarrollar esto, la persona, por eso tomaron muestras entre niños de 7 y 8 años, el lugar fue un ambiente natural, y el tiempo fue la elaboración de procesos de producción escrita de un texto de ficción teniendo en cuenta las edades y capacidades de los participantes. De este estudio descriptivo que ellos hicieron, lo dividieron en 2 fases, ¿sí? En varias fases, perdón. La primera, definieron la población de estudio y hicieron la muestra en 24 estudiantes. Después de esto, hicieron la definición del objetivo de estudio, que era caracterizar la transferencia analógica en los relatos de ficción escritos por los estudiantes de 7 y 8 años. Luego definieron el fenómeno de estudio, que eran los procesos cognitivos que daban lugar a la creatividad. Y por último, definieron las categorías, ¿sí? Dentro de las categorías tenemos la siguiente, que es, bueno, antes de entrar en eso, hablábamos de transferencia analógica. Lo que se entiende por transferencia analógica es que es un proceso cognitivo creativo de carácter generativo, ¿sí? Y está entendido como el traspaso del conocimiento de un dominio ya conocido a un dominio nuevo, ¿sí? Es decir, se refiere a la relación o conjunto de las relaciones de un contexto que se transfiere una cosa a la otra. Bueno, y volviendo nuevamente a las dos tareas. Lo primero que se hizo dentro del estudio fue una indagación sobre el concepto de ficción. Luego hicimos un relato, un primer momento donde se hizo una indagación sobre el concepto de ficción, proceso de extrapolación, semejanza o grado de solapamiento. ¿Entre quién? Entre el dominio fuente, o sea, de dónde salía, al dominio sujeto, a dónde llegaba. Y luego se hizo un segundo momento donde se hace un proceso de extrapolación semejante o de grado de solapamiento, o sea, más o menos similar para ver qué se había entendido. Dentro de las fuentes que se utilizaron para la recolección de información estuvo la indagación sobre el concepto de ficción, y luego la segunda tarea que tenía como objetivo era la realización de un relato de ficción por cada una de las partes de los niños. Hubo 2 momentos en esa, que fue la motivacional y la producción escrita del relato. ¿Qué se obtuvo? La pregunta es, ¿cuál es el resultado de esta investigación? Y en este caso, cuando trabajamos estudio de casos, ¿a qué se llegó con este artículo? 1. Que una vez realizado el estudio, ellos, dentro de los 4 estudiantes, pudieron evidenciar que de 21 de ellos,
el uso de transferencias numéricas como proceso cognitivo creativo en la producción de relatos. O sea, había una transferencia. De esos 24 ya había niños que traían algo de acá de un dominio fuente y llegaron a ellos que era un dominio agente. En este sentido, de acuerdo al objetivo general de esta investigación, se puede concluir que las transferencias numéricas se caracterizan por ser un proceso que tiene sus inicios ¿en qué? En las primeras etapas de vida. Y por eso se convierte en un proceso de pensamiento que necesita que ser estimulado y trabajado desde los primeros niveles de educación. Es ahí que las maestras de preescolar se convierten, y las de primaria, en el principal eje, ¿sí? Para generar creatividad en nuestros estudiantes. Porque es que no solamente yo heredo esto de mi casa, es en la escuela donde todo esto se transforma y de alguna manera se solidifica, ¿sí? A veces decimos, no, es que él es bueno para eso porque él nació con eso, sí, pero la escuela también cumple un factor importante en eso. Dentro de las conclusiones que se tomaron en cuenta fue que una vez finalizado el estudio, el grupo investigador observó la necesidad de continuar con la elaboración de este tipo de estudios. ¿Para qué? Para hacer referencia a otros procesos cognitivos creativos con el mismo tipo de tareas cognitivas, con miraque a algo que todos buscamos. Nosotros los docentes lo que siempre hemos querido es mejorar los procesos de enseñanza, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar procesos de pensamiento de nuestros estudiantes. Entonces, pues compañeros, para el grupo, para Estela y para mí fue mucha satisfacción encontrar este modelo de investigación como un estudio de casos que le permite a uno tomar una muestra y de la muestra hacer un proceso y luego llegar a unas conclusiones, que es lo que uno normalmente necesita y cuando usted plantea un objetivo con un proceso de investigación. La creatividad es un tema que aborda bastantes cosas. Más adelante pues vamos a tener la posibilidad de esta especialización de ir ahondando más eso. No es para por el momento. Se despide Johnny Beltrán en compañía de la compañera Estela, que hace parte de este grupo, y muy buena tarde a todo el grupo.